Hola a todos, en esta clase vamos a hablar de lo que son las pruebas de software, o sea, ¿qué es la prueba de software? O sea, precisamente eso, ¿qué son las pruebas? ¿Qué importancia les damos? ¿En qué momento se llevan a cabo? ¿En, en qué consiste diseñar la prueba de un software? Según Edgar Dijkstra, las pruebas muestran la presencia, no la ausencia de errores, y esto es muy importante, porque no haber encontrado errores en un software no significa que no los tenga. La prueba consiste en la búsqueda de errores en el sistema. Que las pruebas no pongan en evidencia los errores no significa que el sistema no los tenga, o dicho también de otra forma, un sistema mal probado al cual no se le detectaron errores no significa que no los tenga. Aunque esto parece obvio, no, no le damos tanta importancia. Una buena prueba es aquella que se enfoca en un aspecto específico y puntual del sistema, ya que al fallar permite identificar fácilmente dónde está el error. O sea que las pruebas, lo que tenemos que hacer cuando diseñamos una prueba es enfocarnos en un tipo de error particular, no una cadena de errores o muchos errores todos juntos, porque el sistema va a fallar, pero no vamos a saber por cuál de todas esas causas. Ahí diríamos que la prueba tiene que ser atómica, o sea, apuntar a un solo aspecto del software y ver que en ese aspecto al que se le apunta esto está funcionando correctamente. Por otro lado tenemos que una prueba muy abarcativa que cubre múltiples aspectos en simultáneo del sistema no suele ser de gran utilidad, ya que al fallar no brinda información clara de cuál puede ser el error, solo nos hace evidente la existencia del mismo. Es lo que acabamos de decir, tenemos que enfocarnos en un solo aspecto para que si el software falla con esta prueba, sabemos a dónde ir a buscar el error. Pruebas en el ciclo de vida del software. Antes de entender cómo impactan las pruebas en el ciclo de vida del software, vamos a realizarnos la siguiente pregunta. ¿Qué porcentaje del tiempo de nuestro proyecto dedicamos a cada etapa del mismo? Y básicamente un ciclo de vida podemos decir que consiste en el análisis, el diseño, el desarrollo y las pruebas. Y bueno, y ahora hay que responder de acuerdo a nuestra vida como desarrolladores o programadores, qué porcentaje del tiempo le dedicamos a cada cosa. Yo estoy seguro que nadie va a contestar o que nadie ha pensado en lo que vamos a ver ahora. Seguramente el desarrollo se va a llevar un gran porcentaje, el diseño y el análisis otro, y las pruebas al final se hacen a ver qué pasó. Si anda bien, se entrega y se pone en producción. Veamos si es así. Bueno, ¿qué les parece? Vemos que las pruebas son el 50% del ciclo de vida en una etapa, ¿no? Análisis 10%, diseño 15% y desarrollo 25%. ¿Será verdad esto? ¿Por qué es bueno esto? ¿Es mejor esto o no? A lo largo de la clase iremos discutiendo cada uno de los aspectos. A pesar de que el gráfico anterior muestra que las pruebas componen el 50% del tiempo de vida del proyecto, no significa que necesariamente este tiempo deba estar dado sobre el final del mismo. Y esto que estamos diciendo es muy importante. De hecho, durante el curso de esta materia utilizaremos obligatoriamente una metodología para realizar las pruebas que establece que las mismas deben realizarse antes de la etapa de desarrollo. O sea, las pruebas se harán antes de la etapa de desarrollo. Esto no quiere decir que vamos a probar el software antes de desarrollarlo. Quiere decir que vamos a preparar la prueba antes de la etapa de desarrollo. No olvidar este concepto. La prueba primero. Preparar la prueba se hace antes de desarrollar el software.
Y aquí está la pregunta que se deben estar haciendo. ¿Cómo pruebo algo que aún no está desarrollado? Para responder a esta pregunta dividimos la etapa de pruebas en dos subetapas. Primero, nos encargaremos de la preparación de la prueba y se realizará luego del análisis y antes del diseño y desarrollo de la solución. Y luego, al finalizar el desarrollo, o incluso mediante, se realizará la ejecución de la prueba, en donde aplicaremos todas las pruebas que planificamos anteriormente. Por lo tanto, antes o durante o conjuntamente con el diseño y desarrollo se van a preparar las pruebas. Las pruebas que serán ejecutadas al finalizar el desarrollo. Por lo tanto, tenemos dos etapas bien definidas. Antes preparamos la prueba, después del desarrollo probamos. Esto se va a hacer de manera iterativa e incremental con cada uno de los aspectos del desarrollo. Y cada etapa del desarrollo vamos a decir que se termina cuando se probó y funciona adecuadamente. Entonces uno siempre está avanzando sobre seguro, porque lo que termina de desarrollar fue probado de acuerdo al diseño y al análisis y a las pruebas que se planificaron primero. Bueno, las etapas del trabajo para el cursado de la materia. Primero el análisis, o sea, hay que leer, hay que entender, hay que saber cuál es el problema que vamos a resolver. Eso tiene que estar claro. Eso deriva en la lectura extensiva e intensiva de una consigna, de un enunciado, de un problema. Hay que leerlo todas las veces que sea necesario hasta que uno entienda el problema. Esa sería la etapa de análisis. Cuando uno considera que lo entendió los ejemplos, que está en condiciones de saber lo que tiene que pasar, prepara la prueba. Ahora veremos cómo sigue, qué sería preparar la prueba, qué es lo que vamos a hacer. Luego el diseño. El diseño será qué estructuras de datos voy a elegir, diseño orientado a objetos, programación lógica, etcétera, etcétera, lo que consideren mejor. Seguramente es la etapa donde uno discute, agarra un papel, hace un dibujito, un diagrama de clases, un diagrama de casos de uso, lo que haga falta. Luego se sienta a escribir código, o sea, el desarrollo. Uno va a desarrollar en el código y el lenguaje y el entorno que haya elegido, porque todo esto que estamos hablando no tiene que ver ni con un paradigma, ni con un lenguaje, ni con nada. Es una metodología de trabajo para desarrollar software que pueda ser probado de la mejor manera posible. Y después se procede a la ejecución de la prueba que se preparó aquí en el punto 2. Aquí preparamos la prueba, diseñamos la solución, desarrollamos la solución y ejecutamos la prueba. De manera tal de detectar errores, tanto sea en el desarrollo, y bueno, y aquí puede pasar que ante la aparición de errores haya que refinar la prueba, haya que corregir el desarrollo y volver a ejecutar la prueba. Y esto hasta que estemos seguros de que fue completamente probado y en la medida de nuestras posibilidades, digamos que el software no tiene errores. Pero ¿qué pasa? En general una persona prueba de manera ineficiente su propio software. Por lo tanto, es buena práctica que el equipo de pruebas no sea el mismo que el equipo de desarrollo. Es una práctica que en la industria se da muy frecuentemente. Bueno, notar que la etapa de preparación de la prueba es previa al diseño y desarrollo. ¿Por qué? Veamos. Al realizar la preparación de la prueba, a continuación del análisis, podremos entender y comprender en detalle todos los requerimientos del problema o proyecto. Y aquí, bueno, de esto lo vamos a hablar en un ratito, pero seguramente van a aparecer casos de borde, casos de fatiga, casos unitarios, analizarlo si se va a cargar un archivo de un archivo de texto, se van a cargar datos,
analizar, o sea, ver si se carga los datos de manera correcta, completa, si las variables o estructuras de datos donde se esperaba guardar todos esos datos que se leerán de un archivo entran o no, un montón de cosas que hay que pensar y que van a formar la prueba. Al pensarlo en la prueba, hará que nuestra solución esté mejor orientada. Al analizar, por ejemplo, las salidas que esperamos para cada entrada diferente de nuestro sistema, podemos descubrir y profundizar sobre ciertos casos particulares o casos de borde que tiene el problema. Descubrir los casos particulares y cualquier otro detalle relevante del problema antes de la etapa de diseño y desarrollo nos conducirá hacia una solución de calidad. Durante la etapa de diseño podremos tener en cuenta todos esos detalles para diseñar una solución eficaz, eficiente y elegante. Y aquí podemos decir, ya que aparecen estas dos palabras que son tan importantes, eficaz y eficiente. ¿Qué es eficaz? Que haga lo que tiene que hacer, que haga lo que se espera, o sea, que produzca el resultado esperado. Eficiente, que lo haga con la menor cantidad de recursos posibles. Y los recursos para nuestro léxico van a ser generalmente memoria y tiempo. Y elegante, generando código que sea legible por cualquier persona que quiera entenderlo, o cualquier colega que tenga que trabajar después. Logrado todo esto, llegaremos a una etapa de desarrollo con un problema bien analizado y un diseño sólido. Finalmente, una vez que tengamos el desarrollo finalizado, o por lo menos así lo creamos, llega el momento de ejecutar la prueba. La ventaja que tenemos es que nuestra prueba ya está planificada, por lo que la ejecución se realiza de forma simple, ordenada y principalmente en forma rápida. En caso de detectar algún error, tendremos nuestro desarrollo recientemente terminado, por lo que hacer cambios nos será mucho más fácil. O sea, incluso pueden probarse todos los, si lo hacemos ahora vamos a ver con casos de prueba, se puede hacer una corrida general para todos los casos de entrada que hayamos planificado y comparar las salidas obtenidas con las esperadas. Ahora iremos a profundizar en estos aspectos. Métodos de prueba de software. Bueno, enfoquémonos ahora en el lote de pruebas. ¿Qué es el lote de prueba? El lote de prueba es una técnica de prueba de caja negra en la que, dada una entrada, se busca validar que la salida del sistema se corresponda con la salida esperada. El lote de prueba define múltiples casos de prueba. Cada caso de prueba debe definir el nombre del caso, que debe ser significativo para que cualquiera que vea el archivo que lo contiene o el juego de datos que representa ese caso de prueba en el disco o en la estructura de directorios, simplemente con ver el nombre sepa de qué caso se trata. Debemos documentar el lote de prueba, donde indicaremos una descripción de cada caso, o sea, qué error busca. Procesa el máximo, procesa el mínimo, todos los datos son iguales, etcétera, etcétera. Hay que pensar por qué hago este caso, qué error estoy buscando y describirlo de manera correcta, sin adjetivos. No hay que usar en las descripciones este es un caso muy grande o un caso muy chico, porque chico o grande son apreciaciones puramente subjetivas que no se deben usar en las descripciones de un caso de prueba o de cualquier algoritmo o componente técnico. Bueno, además vamos a tener la entrada, donde vamos a tener los datos de entrada, el juego de datos que se corresponden con el comportamiento que esperamos producir, o sea, que genere esta salida esperada. Y básicamente esas 4 características: el nombre del caso, una descripción, saber qué error estamos buscando, los datos de entrada
y la salida esperada. Bueno, veamos un caso concreto de un caso de prueba. El nombre del caso que vamos a analizar es caso 01, no considera al último usuario. Descripción: busca detectar un error en caso de que no se procese al último usuario de la lista. A veces por errores en los ciclos for o en la lectura de archivos o en general en cualquier recorrido de una lista suele ocurrir que no se termina de leer, o sea, no se registra el último elemento. Entonces es bueno hacer un caso de prueba que manifieste si ocurre ese error. Aquí el caso de entrada tiene 5 filas. El número 5, este que vemos aquí, indica que a continuación hay 5 filas. Cada fila tiene un primer número que indica cuántos valores voy a procesar. 2 valores, 2 valores, un solo valor, 2 valores y 3 valores. O sea, el primero indica cuántos registros vienen a continuación. Supongamos que son las ventas por cada sucursal. La primera sucursal vendió solamente 2 trimestres, la sucursal 2, 7 y 7, o sea, son los valores de venta y la idea es encontrar la máxima cantidad vendida. Si recorremos, aquí tenemos 8, 14, 6, 10 y el último 15. Entonces, este es el último registro, el que genera la mayor cantidad de ventas. La salida esperada es entonces la sucursal número 5 con un importe total de 15 si este fuera el ejemplo. ¿Qué ocurre si yo hubiera puesto el valor máximo aquí en la posición 3 y no proceso el último? No me voy a dar cuenta. Por lo tanto, genero el resultado esperado en la última posición. Si lo detecta, va a dar esta salida. Si no lo detecta, yo sé que el resultado correcto era la última posición. Si da otra, quiere decir que no está procesando el último registro. O sea, es un único error que se busca y es bien concreto. No lee el último registro en este caso particular. Hay que centrarse en cómo se debe definir un caso de prueba y no en el caso en sí, ni en qué problema resuelve. Es muy importante cómo se debe definir el caso de prueba. Aquí tenemos un lote de pruebas donde hay muchos casos de prueba. Aquí los nombres son genéricos, pero siempre deben ser descriptivos. Acá tenemos que para la entrada 1, la salida esperada será esta. Cuando se procese el sistema, esta entrada ingresará al sistema y generará esta salida del sistema. De la comparación de la salida que tenemos documentada, que es la esperada, con la salida obtenida por el sistema, podemos saber si el sistema funciona de manera correcta. Los casos de prueba pueden contemplar casos del enunciado del problema, o sea, los ejemplos que ya nos da la consigna, casos de flujos normales, casos de flujos particulares y o excepcionales, casos borde, extremos, tipo de datos, etc. Recién vimos un caso de borde, de procesar, por ejemplo, el último elemento de la lista. También se llaman casos de borde los que rondan el tipo de dato. Por ejemplo, para el tipo entero, según qué lenguaje estemos usando, puede ser que no sea suficiente para procesar la nómina de los empleados o para guardar un número de documento, o etcétera, etcétera. Los casos de fatiga son los casos donde uno prueba la eficiencia. Uno prueba la máxima cantidad de elementos que debería procesar el algoritmo para ver si puede resolverlo con esa dentro de los límites de tiempo aceptables. Y otros que se nos puedan ocurrir, así como antes trabajamos con el último, podemos trabajar con el primero. Hay que tener siempre mucho cuidado en el tratamiento de archivos. Y bueno, esto dependerá de cada problema en particular.
¿Qué sucede si el problema tiene múltiples salidas válidas para una determinada entrada? En ese caso, un caso de prueba parece no ser la mejor forma de realizar la prueba. Si solo indicamos una de todas las posibles salidas válidas, en caso de que la persona que ejecute la prueba no lo sepa, podría comparar las salidas y que las mismas no coincidan, aunque podría ser válida también. Lote de prueba para salidas múltiples. Tampoco podemos listar todas las posibles salidas, porque podrían ser demasiadas o incluso infinitas. En resumen, si un problema tiene salidas múltiples, el lote de prueba no es un método apropiado para casos con salidas múltiples. Se puede solo probar casos con salidas únicas, pero ¿cómo garantizamos la calidad de los demás casos? Si las salidas son múltiples, pero finitas, no más de 3 o 4, se podrá listar todas las posibilidades y hacer una aclaración al respecto. Y aquí me gusta hacer una distinción importante entre casos de empate y casos de salidas múltiples. Si yo estoy analizando una lista de vendedores y quiero encontrar el vendedor con la mayor comisión, podría pasar que 3 vendedores alcancen ese valor máximo. En ese caso están empatando, pero esas no son salidas múltiples. La salida al vendedor que mayor comisión va a cobrar es de 3 porque los 3 empataron. O sea, es diferente al ejemplo que vamos a ver seguidamente. Casos de prueba. Recordar, un buen caso de prueba es aquel que se enfoca en un único aspecto del sistema, tal que si falla permite detectar fácilmente cuál es el error. En el caso que vimos antes, que no procesa el último elemento. No hay una cantidad ni máxima ni mínima de casos de prueba que haya que hacer. La cantidad depende de cada problema y de la forma y calidad con la que estén pensados los casos. Hay casos ingeniosos que detectan errores muy puntuales. Y hay problemas cuya correcta interpretación es fácilmente detectado con un único caso de prueba. Por eso es muy importante analizar muy bien el problema y, por supuesto, hacer la prueba primero. Casos de prueba. ¿Cómo identificarlos? Cada parte del problema que genere dudas sobre la lectura y luego se termine entendiendo qué es realmente lo que se pide, amerita un caso de prueba. Porque esas dudas las puede tener el programador. Entonces yo tengo que asegurarme que ante la duda habrá que hacer casos de prueba que contemplen la salida buena y la salida mala, o sea, que manifiesten una mala interpretación. También una buena forma de detectar casos de prueba es que 2 o más personas analicen un mismo problema y luego lo pongan en común. Las partes que no hayan quedado claras o en las que haya diferencia entre lo que cada uno entendió seguramente ameriten uno o más casos para clarificar las mismas. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que es un programa probador y en qué casos utilizarlo. Un programa probador consiste en un programa independiente del sistema que resuelve el problema original. Esto es muy importante. Es un programa independiente del que resuelve el problema original. Tiene como fin verificar que una salida obtenida por el sistema se corresponda exactamente con la entrada recibida. El programa probador recibe tanto la entrada como la salida del sistema y el resultado es un valor de verdad, true o false, que indica si el resultado es válido o no. Veamos esto con un ejemplo y más gráficamente. Supongamos que queremos probar un software que invierte matrices, o sea, da una matriz A. Este es un ejemplo matemático. Hay que pensar un poquito en álgebra. Yo tengo un software, tengo una matriz A, con la cual voy a alimentar un sistema que invierte la matriz. O sea que dada la matriz A, luego de procesarla con el algoritmo invertirá, voy a obtener la matriz A a la menos 1, que en teoría es la inversa de A. ¿Qué ocurre? A simple vista yo no puedo obtener una matriz, ver si es la inversa de otra. No puedo tener una matriz y su inversa y darme cuenta si en realidad es la inversa o no.
O sea, matemáticamente no se puede. Se podría llegar a hacer para alguna matriz particular o para matrices muy pequeñas. Para una matriz de 3×3 yo podría encontrar la inversa de esa matriz, tenerla y después compararla con lo que devuelve el software. Podría valerme de un libro de álgebra y buscar algún ejemplo donde el autor explica cómo obtener la matriz inversa. En ese caso tendría a la vista la matriz y su inversa. En ese caso muy puntual podría llegar a tener un lote de pruebas donde tendría un caso de entrada y la salida esperada. Pero en general eso no va a ocurrir. Entonces, ¿cómo hago para saber si mi algoritmo invertirá funciona de manera correcta? Usamos un programa probador. Al programa probador le vamos a dar tanto la matriz A original como el resultado de invertir. Deberá hacer alguna operación dentro que me permita saber si esta salida es correcta, devolviendo true o false simplemente. Entonces veamos qué tiene que hacer este programa probador para saber si una matriz y otra son inversas. Hará simplemente la multiplicación de A por A a la menos 1 y comparará eso con la matriz identidad. Es una propiedad de las matrices, volvemos a álgebra, donde si una matriz se multiplica por su inversa, devuelve la matriz identidad. Si esto ocurre, quiere decir que fue correctamente hallada la inversa, y si no ocurre, quiere decir que hay algún problema. Una aclaración muy importante, en realidad dos. Cuando se trata de números reales, el igual puede ser traicionero. En general se trabaja con una cota de error. Así que ese tema lo veremos en particular cuando codifiquemos invertir una matriz. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que el programa probador no va a servir para matrices que no tienen inversa. Si A tiene determinante nulo o filas linealmente dependientes o cualquier característica que haga que no tenga inversa, en ese caso invertirá no va a funcionar y el programa probador no me va a saber decir que ese es el problema. O sea, no puede identificar que la matriz es una matriz que no tiene inversa, porque para saberlo hay que hacer un proceso prácticamente igual al que sería invertir. Por lo tanto, el programa probador solo va a funcionar para casos positivos, que esté bien hecha o mal hecha, pero la matriz tiene que tener inversa. Otra cosa muy importante es que el algoritmo que está dentro del programa probador tiene que ser mucho más simple que el algoritmo que resuelve el problema. Multiplicar dos matrices es el resultado de multiplicar fila de A por columna de A a la menos 1, acumularlo y ponerlo en la posición del resultado. O sea, son dos ciclos for anidados con sumas y productos. Eso no puede fallar. La operación es una comparación. Es mucho más simple que el algoritmo de inversión de matrices de Gauss-Jordan, que es el que tendría el programa principal. Entonces, la complejidad del programa probador tiene que ser mucho más... un programa probador tiene que ser mucho más simple que el programa original. Programa probador en caso de salidas múltiples. Para pensar en esto tenemos que imaginarnos una situación donde yo voy a obtener salidas múltiples. Por ejemplo, se quiere pintar un sendero de baldosas de manera tal que no queden dos baldosas contiguas del mismo color y resulten exactamente la misma cantidad de baldosas de cada color. Se dispone de tres colores, rojo, verde y amarillo, y se sabe que la cantidad de baldosas es múltiplo de 3. Veámoslo gráficamente y discutamos la solución. El problema es el que está en la parte de arriba, o sea, voy a tener esta hilera de baldosas sin ningún color. Supongamos que pinto la primera baldosa con rojo, después la siguiente la puedo pintar de verde o amarillo, la pinto de amarillo, entonces la siguiente puede ser roja o verde, y acá en este caso elegimos verde, la otra amarilla, la otra roja, la otra verde. Esta solución es correcta. También es correcta la segunda solución y también es correcta la tercera solución. Entonces, ¿cómo sé si
yo hago un caso de prueba. ¿Cuál es la entrada? Las baldosas sin pintura y los 3 colores de los que dispongo. ¿Y cuál es la solución correcta? Cualquiera de las 3 es correcta y seguramente hay muchas más. Mientras se cumpla que queden todas las baldosas pintadas de manera tal que no haya 2 baldosas contiguas del mismo color y siempre tenga la misma cantidad de cada color, el problema está bien resuelto. En cada caso vemos que tenemos 2 amarillas, 2 verdes, 2 rojas y no hay 2 baldosas contiguas del mismo color. La única forma de saber si mi algoritmo me entrega una solución correcta es darle la entrada, que son las baldosas con la cantidad de baldosas, y la salida coloreada. Habrá que recorrer la salida coloreada, comparando que cada baldosa no sea del mismo color que la anterior y acumulando la cantidad de colores que voy usando. Finalmente deberé tener la misma cantidad para rojo que para verde que para amarillo. Todas las baldosas tienen que estar pintadas y no tienen que haber 2 baldosas contiguas del mismo color. Si se cumple, la solución es correcta. Eso tiene que hacer el programa probador: recibir la entrada, que va a ser la lista de baldosas sin pintar, y alguna solución que cumpla con lo que pide el problema. Cualquiera de estas 3 es válida. Por lo tanto, en los casos de salidas múltiples, la solución, o sea, la forma de verificar que la salida es correcta es con un programa probador. Lote de prueba para el programa probador. Sí, el programa probador es un programa. Como el programa probador es un programa, yo tengo que darle al programa probador set de datos donde la salida y o sea, volvamos a la diapositiva, a esta diapositiva. Yo tengo que darle al programa probador casos donde esta entrada y esta salida den true, o casos donde esta entrada y esta salida den false, para estar seguro de que detecta errores y casos buenos. Tenemos que estar seguros que es capaz de detectar errores en un algoritmo. Debe ser probado con un lote de pruebas que simule casos positivos y casos de fallo. Bien. Lote de prueba versus programa probador. ¿Qué tenemos que elegir? Bueno, en realidad no es versus, sino siempre se acompañan. No siempre es posible tener un programa probador. No siempre es posible tener un lote de prueba. Esto no se compara, se usa lo que corresponda en cada caso y se puede utilizar, como en el caso de recién de invertir matrices, casos donde yo tenga, por ejemplo, si la matriz no es inversible, eso se puede pensar con un caso de prueba, pero no con el programa probador. Si yo conozco la entrada y la salida, podré hacer un caso de prueba y el programa probador deberá dar que está bien. Pero, por ejemplo, para saber si una matriz de 100% resuelve bien su inversa, deberé usar un programa probador. Y por ahora nada más. Ahora haremos ejercicios para ver cómo se aplica esto a un problema concreto.